gracias damos al Señor por la bendición de volvernos a encontrar, por la alegría de participar una vez más de esta reunión. Muy seguramente ustedes y yo hemos observado cómo la gracia de Dios, la mano del Señor ha venido sobre nosotros. Y aunque por diversas razones algunos se ausenten, otros lleguen, otros salgan, pero en cada uno hemos visto esa mano del Señor. Así de que bienvenidos seamos todos. Amén. Tomamos este ratito con mucha alegría, con mucha disposición, con mucha emoción, con este fervor y este calor en la presencia maravillosa de nuestro amado Señor. El predicador puso dos jarras idénticas en la mesa del lado del púlpito. Él citó 1 Samuel 16:7. El Señor no mira las cosas que el hombre mira. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Estos frascos de vino eran de la misma fábrica. Se hicieron de los mismos materiales y pueden mantener la misma cantidad, pero son diferentes, se explicó. Luego él levantó una jarra y la fue volteando, derramando su contenido de miel. Se dio la vuelta sobre el otro e hizo lo mismo, y vinagre fue derramado. Cuando una persona se molesta, lo que está en él revela lo que hay dentro. Antes que los frascos fueran vertidos eran iguales, pero la diferencia estaba dentro y no podía ser vista. Ante los ataques y problemas ponemos buena cara, pero cuando estamos molestos se revelan nuestras actitudes y pensamientos más íntimos. ¿Qué pasa si alguien te molesta y derrama tu contenido? ¿Qué hará fluir de ti? ¿Acaso revelará la miel de tu gracia y la paciencia, o el vinagre de la ira y el sarcasmo? Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre una multitud de los pecados. Tener un día fabuloso es saber que cuando alguien te molesta, puede ser que solo busca un poquito de miel. ¿Qué podemos compartir con nosotros? ¿Vinagre o miel? La dulzura del buen, de lo bonito, o la amargura de lo feo que habrá en nosotros. ¿Vinagre o miel? ¿Qué damos? La esencia. El ser humano es esencialmente un ser social. Nosotros fuimos diseñados, nuestra genética, nuestro interior, todo nuestro sistema emocional, psíquico, psicológico, incluso nuestra parte física exterior, todo está diseñado para ser seres sociales, no para ser seres individuales. Si ustedes recuerdan la narración bíblica del Génesis, en este canto de la creación, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Conoce usted a alguien que no le gusta compartir, relacionarse con otro? Que no le gusta participar con otro, que no le gusta hablar con otro, que no le gusta estar con otro. Si usted conoce a alguien así, todos tienen unas mismas características. ¿Cuáles serán? Este grupo de personas se vuelven como huraños. ¿Qué más? Amargados. ¿Cómo?
mal geniados. Ay Dios. Porque la esencia del bienestar radica en la socialización. En la socialización. Pero esta socialización, qué bueno sería, qué tranquilidad encontraríamos nosotros si pudiéramos relacionarnos con los demás y no tuviéramos choques, sino que todo fuera a la perfección. De hecho, cuando más creemos que hay buenas relaciones, nos damos cuenta que están más graves. Que las cosas están bien, relacionalmente hablando, entonces nos damos cuenta que se maneja un término que es muy feo, suena feo, y es la hipocresía, o es la conveniencia, o es la apariencia, y entonces terminamos teniendo relaciones falsas, porque uno muchas veces, seguramente a usted le ha ocurrido, no sabemos en qué están los otros. Y esa sensación de inseguridad en términos relacionales hace que uno se vuelva prevenido, se vuelva modesto. Y eso es lo que de eso quiero hablar esta mañana, sobre las relaciones, Para ello, quiero que venga conmigo al libro de Lucas, por favor. Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, y leeremos algunos textos a partir del versículo 37. Seréis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Qué más dice? Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué más dice? Dad. ¿Y qué más? Y se os dará. ¿Qué se les va a dar? Medida buena, apretada, remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma vara con que midéis os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. A este texto se le conoce como la regla de oro. Y es que Jesús, hablando sobre las relaciones, y no precisamente de las relaciones pasionales, sino de las relaciones naturales con todas las personas, incluyendo aquellos a quienes no nos simpatizan mucho, pues entonces Jesús nos presenta un modelo relacional. Si Jesús nos presenta este modelo relacional, siendo Jesús el Hijo de Dios y queriendo Él transmitirnos el mensaje de su Padre Celestial, ¿cómo enseña Él esto? Quiero que nuevamente tome su Biblia, por favor, y abra en una cita tomada del libro de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. 5:17, que espero hacerme entender el cómo los vamos a correlacionar unos con otros,
que aparentemente son textos que casi no tienen una concordancia o una relación. Espero hacerme entender hacia dónde quiero llevar. Libro de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿y qué más? Ahora son todas hechas nuevas. Pero siga leyendo, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Asegúrese de leerlo. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados. Reconciliados. Es muy fuerte la manera como el escritor bíblico se dirige a la gente. En un ruego muy sentido. Dice: como si yo estuviera hablando por Cristo, como si Dios estuviera hablando a través mío. Les ruego, reconcíliense. ¿Por qué es tan importante mantener una conciliación, una sana relación, un momento de una relación constructiva? Porque, repito, los seres humanos fuimos diseñados para eso, para relacionarnos. Y el problema es que yo quiero que me entiendan, yo quiero que me comprendan, yo quiero que me acepten, yo quiero que me amen, yo quiero que me cuiden. Pero ya lo acabamos de leer, con la misma vara con que mido, ¿qué? Se debe medir. Entonces, ¿cuál es la medida de aceptación, tolerancia, amor, comprensión, ayuda, apoyo? ¿Cuál es la medida que usted quiere recibir? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La misma con la que usted va a medir ahora. Y ahí, en ese punto, es donde radican los grandes conflictos. Los grandes conflictos familiares, personales, laborales, eclesiales, los grandes conflictos radican en ese pequeño punto, en que quiero recibir algo que no he dado, en que quiero ser objeto de algo positivo cuando yo mismo no me he preocupado por dar. Fíjate, el gran conflicto radica en querer recibir lo que no he dado. Ese es el gran problema, en querer recibir lo que no he dado. Y cuando yo no recibo lo que quiero recibir, entonces juzgo desde mis prejuicios. Repito, cuando no recibo lo que quiero recibir, entonces juzgo desde mis prejuicios. ¿Cómo podríamos desarrollar esto que estoy diciendo? Pues se ha tratado de graficar una manera muy sencilla de entender las relaciones humanas. Y casi que caricaturescamente se ha dividido en tres clases de relaciones. Y déjenme mencionar la primera. Una primera forma en que los seres humanos nos relacionamos la llamamos de una manera o de una forma simpática. Simpática. Una manera de
relacionarnos es una forma simpática. ¿Qué quiere decir una forma simpática? Quiere decir que cuando una persona se relaciona con otra, le ve todo lo positivo. Todo lo positivo. Todo lo positivo. Pues cuando usted se relaciona con alguien y le ve solo lo positivo, quiero decir que es igualmente negativo. ¿Por qué? Porque nadie es 100% perfecto. Quiero contarles o recordarnos una historia bíblica en la que un hombre cometió el craso error de relacionarse con una mujer viendo solo lo positivo. Estoy hablando de la historia de Sansón. Para ello quiero que vayamos al libro de Jueces, el capítulo 16. Jueces, capítulo 16. ¿Quién era Sansón? Un hombre a quien Dios lo llamó, lo dotó, lo capacitó para que él liderara, se constituyera en el más grande líder para ir a luchar y pelear en contra de sus grandes enemigos, los filisteos. Recibió autoridad política, recibió autoridad espiritual, recibió herramientas, su fuerza física. Nadie podía hacerle frente a este hombre, pero él utilizó todos estos elementos políticos, civiles, religiosos, espirituales, físicos, los utilizó para relacionarse, y en vez de ir a destruir a los filisteos, se dedicó a conquistar a las filisteas. En diferentes relaciones que a la postre fueron poco a poco minando su razón y propósito de vida. Y frente a esto, entonces, frente a esto, se conoce con una mujer que se llama Dalila. Se conoció con Dalila. Y él dijo, esta es. Lea conmigo, versículo 4. Después de esto aconteció que, ¿qué hizo? Se enamoró. Se enamoró de quien no debía, donde no debía, de la manera que no debía. Y cuando este hombre desarrolla esta relación de enamoramiento con Dalila, ustedes conocen la historia, saben que Dalila comenzó a utilizarlo. Y dice Dalila, yo te ruego, versículo 6, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y este torpe lo que hizo fue seguirle la corriente. La intención de Dalila era dañarlo, gobernarlo, utilizarlo. Pero Sansón se había relacionado con ella de una manera simpática, viendo en Dalila todo lo positivo. Y ya conocemos la historia. Primero le dice, átenme de esta manera. Luego grita, Sansón, los filisteos sobre ti. Y este se levanta y ya, como si nada. Lo lógico es, esta mujer, ¿por qué quiere saber el origen de mi fuerza? Viene y me engaña. Entonces, ¿qué debería de hacer? ¿Coger a Dalila? ¿Cierto? Pero cuando una persona quiere torpemente ver todo lo positivo en otra, no hay razones que lo convenzan, no hay situaciones que lo convenzan, no hay experiencias que lo hagan caer en cuenta, no hay consejo, no hay cantaleta, no hay recriminación, no hay castigo
porque está como ciego. Pero lo más tenaz de todo son las palabras, después de cada experiencia, las palabras de Dalila. Miren, léanlas por favor. Versículo 10. Después de cada experiencia, lea lo que dice. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado. Qué ironía, ¿no? Los pájaros tirándole a las escopetas. Tú me has engañado. Tú me has engañado. Y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Ay, pues. Nuevamente Sansón le echa otra historia, como que juega ahí con las situaciones, y termina él poniéndose contra la espada y la pared, él mismo. Versículo 13. Observe este versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces dijo: si tejieres 7 guedajas de mi cabeza con la tela y las asegurares a la estaca. Y ella las aseguró a la estaca y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo: ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia hasta que cayó. Y terminó. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Destruido, sin ojos, como bestia en un molino, sirviendo de payaso a todos sus amigos. Nadie es 100% perfecto. Necesitamos quitarnos como ese espectro y ver más allá. Por eso, relacionarnos con una persona, no identificando sus deficiencias, sino justificando, aceptando, ponderando todo ciega y torpemente, lo único a lo que nos llevará es a una total destrucción. Entonces, una manera que simpática. Pero hay otra manera de relacionarnos. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera es antipática. ¿Cuál es esa? La manera antipática es todo lo contrario. Ver a una persona, ver en una persona o en esa otra situación, ver todo lo negativo. Todo lo negativo. Porque así como nadie es 100% perfecto, tampoco nadie es 100% imperfecto. Alguna cosa buena tendrá, alguna cosa positiva tendrá, alguna cosa. Así como Dalila, con todo lo voluptuosa, agradable, cálida, etcétera, 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 que pudiera llegar a ser, tenía cosas negativas y Sansón no quiso verlas. De la misma manera quiero compartir con ustedes una historia bíblica en donde un grupo de personas vieron en su hermano todo lo exclusivamente negativo. Estoy hablando de José y sus hermanos. ¿Se acuerdan? Libro de Génesis, el capítulo 37. Libro de Génesis, el capítulo 37. ¿Y qué tenemos en este capítulo? Pues tenemos la historia de un hombre, un jovencito, que él tiene algunos sueños y los cuenta.
y se ganó un apodo y se ganó la antipatía de su familia. De tal manera se ganó la antipatía que no pudieron ver. En la narración, toda la historia nos cuenta de este hombre, además de contarnos los sueños y las cosas, las visiones, etc. También nos deja ver la historia bíblica que era un hombre, un joven colaborador, que trabajaba en la casa, que organizaba los animales, que seguramente aseaba los animales, que seguramente cuidaba de su padre, que estaba pendiente. Pero los demás, aunque él era en ese momento el menor, los demás eran mayores, y como mayores que ellos tenían autoridad, eran los que colocaban las reglas de juego, eran los que mandaban al menor. Pero sin embargo, esta antipatía que ellos habían desarrollado contra José no les permitió llegar a pensar otra cosa diferente, sino a la conclusión a la que llegaron. Leyeron el uno al otro. He aquí viene ¿quién? El soñador. No viene mi hermano, no viene nuestro compañero, no viene el almuerzo. Llegó el almuerzo porque José iba de la casa hasta donde estaban a llevarles la comidita. No dijeron ya, sino se refirieron a ¿quién? Llegó el soñador. ¿Y saben qué es lo peor? Que la vida no es estática, la vida es cíclica, la vida es el movimiento, y la gente que hoy está abajo, mañana puede estar arriba. Y aquellos a quienes menospreciamos hoy, mañana pueden ser personas que van a definir cosas importantes en nuestra vida. Por eso el dicho es tan apropiado. Cuando se dirija a otro, trate de que las palabras con las que se dirige a otro sean tan dulces, por si algún día tiene que tragárselas. Lo que ellos no sabían es que este soñador, este charlatán, esta persona, con el paso del tiempo se iba a convertir en su proveedor. Y gracias a José comieron, gracias a José vivieron, gracias a José estuvieron en un lugar digno, gracias a José fueron una familia prestante en un país extranjero. La vida da vueltas. Ahora, hay una tercera forma como nos podemos relacionar. ¿Cuál es? Una manera, ya dije, simpática, que es ver todo lo positivo, o antipático, que es ver todo lo negativo. Entonces, ¿cuál será el medio? Una manera empática. Empatía, patos, griego, patos, es sentimiento. Cuando hay una aceptación emocional, reconociendo sus virtudes, sus defectos, pero hay aceptación. Y quiero decirle que esa fue la manera como Dios se relacionó con nosotros. Un texto, usted se acuerda de este texto, Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Cómo dice? Romanos 3, 23. ¿Usted se acuerda? A ver, repita conmigo. ¿Cómo pasa? ¿Están qué? Out. Fuera. No más. Nada que ver. Adiós. Chao pescado. ¡Pum! Todos pecaron. Entonces, el primer análisis es antipático. No hay nada bueno. Pero ahora, salte al capítulo 5, versículo 8. 5:8. ¿Cómo dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque estábamos out, fuera, no más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. O sea, nos acerca. Lo que leímos en Corintios, 2 de Corintios 5:20. Como si hablara en nombre de Dios, como si mi voz fuera la de Dios. Y dice el apóstol, recuerda, Romanos 2 de Corintios 5:20, como si mi voz fuera la voz de Dios, os ruego, reconcíliense.
reconcíliense. ¿Y saben por qué es tan importante reconciliar? Porque en la reconciliación hay unos elementos no solamente de descanso emocional, sino de mostrar un verdadero nacer en Cristo. Venga conmigo a la primera carta de Juan, el capítulo 3. Y vamos a tratar de buscar una aplicación de estas cosas que he mencionado. Hay tres maneras de relacionarnos: simpática, todo lo positivo; antipático, todo lo negativo; o empático, es buscando el equilibrio. Juan capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 14, por favor. Dice la Biblia, ¿lo tienen? Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Siga leyendo. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo es? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo debería funcionar esto? ¿Cómo debería funcionar? Bien, la Biblia nos da unas claves. Lea conmigo el versículo Gálatas, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo debería funcionar? ¿Cómo debería funcionar? Cuando usted se da cuenta que alguien cometió un error, cualquiera que sea, y particularmente la gente cercana, o particularmente aquellos que les son afectivamente cercanos, o les son que tienen algún grado de influencia. ¿Cómo debería funcionar? Capítulo 6, lea conmigo, versículo 1. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacer? Restaurar. Vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacer? Restaurar. ¿Cómo? Con espíritu de qué? De mansedumbre. Siga leyendo, termine de leer el versículo. Considerándote a ti mismo, no sea que la próxima vez que la embarre sea usted. Tito es uno de los encargados de la iglesia. El pastor general es Pablo, el apóstol en este caso. Pero Pablo no está ahí presente, él se va y le enseña a Tito cómo Tito debe de instruir la iglesia. Y eso es lo que yo pretendo en esta mañana, que nos instruyamos desde la palabra del Señor para así mismo conducirnos. Lea conmigo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la Santa Doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cómo deben ser los ancianos? ¿Quiénes son ancianos? Levanten la mano los ancianos, a ver.
Ah, no, ahora todos partida jovencitos aquí. ¿A qué se refiere? A las personas que por su ejercicio, por su experiencia bíblica, tienen autoridad espiritual, moral. No está hablando de edad física, cronológica, está hablando de proceso de experiencia. Entonces, ¿cuántos son ancianos? Todos aquellos que han conocido la palabra, que ya tenemos un tiempo recorrido en la palabra, ya debemos ser ancianos en la palabra. ¿Cómo debemos portarnos? ¿Cómo? ¿Pueden leer, por favor? Lea conmigo. Sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Entonces, Gálatas, ¿cómo es que dice Gálatas? A ver, acuérdense. ¿Cómo es que dice Gálatas? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son más espirituales, ¿qué hagan? Restauran. Entonces, ¿cómo debería funcionar? Aquí tenemos el parámetro de cómo debemos ser. Los ancianos, ¿cómo debemos ser? Sobrios, serios, prudentes. Si ustedes ven que una persona ha cometido algún acto que atenta contra esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se restaura una persona que ha cometido un acto de imprudencia, de impaciencia, una cosa ahí de que no ha sido serio? ¿Cómo se restaura una persona así? Llamándola a la reflexión. Llamándola. ¿Cuál es el proceso bíblico? Libro de Mateo. La Biblia dice: cuando usted ve a alguien, cójalo de la mano, enciérrese en un lugar solos, y dígale: usted hizo esto. ¿Y cómo hay que decírselo? Con amor, con prudencia, poniéndose en el lugar, con prudencia, con respeto, con la vara que usted quiere que lo midan. Porque acuérdese que la próxima vez puede ser usted. ¿Sí? ¿Se acuerda? Acuérdese que la próxima vez puede ser al revés. Nadie es infalible. Entonces usted toma a la persona. Y la Biblia sigue diciendo: si la persona acepta, pues aleluya. Y el segundo paso: si la persona no acepta, entonces llame a un par de testigos. Mire, delante de fulano, una persona seria, reconocida, le estoy diciendo que usted esto, y le aconsejo que, o le motivo que, ya. Si la persona acepta, pues perfecto, felicitaciones. Si la persona no acepta, hágalo público. Les estoy informando públicamente que si la persona acepta, perfecto. Si la persona no acepta, téngalo como gentil y publicado. El problema radica en que nosotros comenzamos al contrario. Cuando dice la Biblia, cuando alguien sorprende, cuando alguien ve a otro cometer un error, ¿qué es lo que hacemos? Tenerlo aislado, a raya, adiós, no va más. Y después queremos restaurar. Primero rompemos relaciones y luego queremos restaurar. Y como la persona percibe esa distancia, ese alejamiento, entonces por supuesto ya la persona no va a reaccionar frente a una... Entonces, ¿qué va a decir? Miren, este hace lo que hace y todavía se pone bravo, no me saluda, no hace. Porque los seres humanos somos gente que reaccionamos a estímulos, nacidos de nuevo, hombres y mujeres de fe, pero reaccionamos a estímulos. Así de sencillo.
El hecho de que usted haya aceptado a Cristo y tenga una aureola en este momento, aquí donde se la estoy viendo, que le resplandece, y las alas, eso que le incomoda ahí en la espalda, yo sé que son las alas de angelito que tiene, a pesar de sus alas y su aureola, usted y yo seguimos siendo tan humanos y reaccionamos. ¿Y reaccionamos frente a qué? Frente a estímulos. Uno da de lo que recibe. No debería ser así. Solo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted ha recibido rabia, odio, distanciamiento, si usted ha recibido, ¿cómo se llama? Ha sido tratado con egoísmo, ha sido tratado discriminadamente, cuando usted ha sentido que no ha sido igual, pues usted reacciona, es lógico. Y de eso da. Las ancianas. ¿Quiénes son ancianas aquí? A ver, levante la mano. No, nadie. Los hombres, todas, ¿no? Todas son pequeñitas. Las ancianas, así mismos, las ancianas. Igual, ¿quién es una anciana? En el Señor, ¿quién es una anciana? Una persona que ha recibido la palabra, que ha conocido la palabra, que ha experimentado el nacer de nuevo, que ha gustado de la palabra del Señor. Eso es una anciana. Así es de que las conozco a la mayoría de ustedes y sé que la mayoría de ustedes son ancianas en el Señor. No se me hagan las que no. Es para ustedes. Yo sé que usted no quiere decir que sí, pero este es para usted. Las ancianas asimismo sean como reverentes hijos, que le enseñen a las mujeres jóvenes a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres ancianas, que por su experiencia, los hombres ancianos, que por su experiencia hemos recorrido un camino. ¿Qué debemos hacer cuando evidenciamos un error? ¿Qué debemos hacer? El mismo proceso. Llamar a Pablo, restaurarle con espíritu de no de reclamo, que el problema es que reclamamos y entonces terminamos reclamando y aplicando un término que yo no sé en qué momento de la historia a cuál analfabeta lingüístico se le ocurrió hacer de un término lo que no es el término. Estoy hablando de la exhortación. Yo no sé a cuál analfabeta lingüístico se le ocurrió tener exhortación como sinónimo de regaño, como sinónimo de maltrato, como sinónimo de injuria. Cuando el término exhortación a lo que apunta es a la restauración. ¿Qué quiere decir exhortación? Quiere decir animar. Anime, anime. La responsabilidad de las personas con más experiencia es animar a los otros a corregir sus errores. ¿Por qué? Porque nosotros ya los cometimos. ¿O no? ¿O no los cometimos? ¿O fue que yo no fui imprudente alguna vez? ¿O fue que yo no fui impaciente alguna vez? ¿O fue que yo no fui intemperante alguna vez? ¿O fue que yo nunca actué con rebeldía? ¿O yo nunca actué con un mal carácter? ¿O yo nunca grité? Y cuando lo evidenciamos en los demás, entonces ¿qué hacemos? Juzgar y señalar, cuestionar. Entonces, el texto nos está invitando a que, si bien es cierto, desde la palabra del Señor nos muestra un prototipo, pues también nos muestra que si alguien, por X o Y razón, no cumple ese prototipo, los otros maduros en el Señor deben ¿qué? Restaurar. Recuerden el proceso. Si usted evidencia algo, usted que es experto, usted que ya pasó por eso, usted que ya lloró porque cometió el mismo error, a usted que le costó lágrimas, le costó dinero, le costó, se le robó la paz, se le robó la tranquilidad, eso que usted está viendo en otro, entonces venga, llámelo aparte,
invítelo a almorzar. Cuéntele, mire, yo hice esto, y mi resultado fue este y este. Cuéntele la historia de Sansón. Y mire cómo termina. Y seguramente si la persona acepta, pues bien. Y si no acepta, ya usted descargó. Usted ya cumplió la palabra de tratar de restaurar. Cuando esa persona se estrelle, porque tarde o temprano se va a estrellar, entonces usted dice, jaja, se lo dije. No mentiras, usted baja con amor y le acerca. Ay, Dios. Y se ríe y se burla. Ay, Dios, así era que lo quería ver, porque si a mí me pasó, usted también. ¿Acaso es que si a mí me tocó llorar, usted también? Si a... ¿No? Vuelva a Lucas, por favor. Vuelva a Lucas. Y quiero que usted y yo recordemos las 4 recomendaciones que el Señor nos hace. 4 recomendaciones. Aleluya. Yo no puedo restaurar a otro con espíritu de mansedumbre si yo mismo no tengo mansedumbre. ¿Cierto que no? Entonces, por eso, el versículo 37 comienza diciendo, ¿cómo es que nos dice? ¿Cómo dice? No juzguéis. Porque el problema de emitir juicio, una cosa es analizar una situación, y el análisis de la situación me lleva a mí, me mueve a mí, me motiva a mí a acercarme a la otra persona para restaurar. Eso es una cosa. Otra cosa es juzgar. Juzgar es emitir un juicio. Esta persona es así, por lo tanto, bueno, y terminamos desarrollando toda una serie de conceptos. No juzgue, esa es la primera recomendación. ¿Recuerda cómo lo dice Gálatas? Considerándote a ti mismo. Recientemente he estado utilizando mucho esta frase. Uno no puede corregir un error cometiendo otro error. ¿Cómo uno va a corregir algo sabiendo que la forma como lo está corrigiendo es igualmente dañina? Ok. Segunda recomendación. Versículo 37. No condenen. No condenen. Usted ha visto cómo, para uno es tan fácil decir absolutos. Y creo que la mayoría cometemos el error de decir absolutos. Usted siempre, o usted nunca, y ni siempre ni nunca. Y esos absolutos nos llevan no solamente a ofender, a maltratar, a dañar, sino que, peor aún, a poner una misa así de grande. Por eso dice no condenen. ¿Y saben por qué no hay que condenar? Porque nunca, hasta cuando a uno le estén echando tierrita encima, hasta ahí todavía está la posibilidad de la restauración. Tercera recomendación. Versículo 38. ¿Cómo es? Dad. Dad. Den. Es mejor dar que recibir. Medida buena, apretada, recibe, usando dar en vuestro caso, porque con la misma medida con que medís, os volverán. Lo que no podemos hacer es
que si yo estoy enceguecido por una situación X, dejarme guiar por otro que está peor de enceguecido que yo. ¿Ha escuchado esta frase? ¿Esta frase ha escuchado? No sea bobo, hágale lo mismo. ¿Ha escuchado esta frase? ¿Ha escuchado esta frase? No sea bobo, no se deje. ¿Ha escuchado esa frase? Tal como si usted recibe uno, dele dos. El cielo que me guía, yo estando en una actitud de ceguera. Aleluya. Cuarta recomendación. Dice, versículo 42. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. A esa recomendación la llamamos ¿qué? Me corrijo primero. Corríjase primero. Corríjase. Recuerden el proceso de restauración bíblica. Recuerden el proceso. Uno, llámelo aparte. Hablen solo con él o con ella. Hablen, díganlo. Aborde el tema. Después, si no acepta, con testigos. Después, si no acepta, públicamente. Después, si no acepta, téngalo por gentil y publicado, o sea, corte relaciones. No haga al revés, no, corte primero y después comience a tratar de acercarse porque ya no va a haber comunión. Simpáticamente, Sansón vio todo lo positivo en Dalila y Dalila lo llevó a la destrucción. Antipáticamente, los hermanos de José vieron todo lo negativo en él sin saber que a la postre José era el que los iba a justificar. Pero empáticamente, Dios, a pesar de que vio nuestros pecados, envió a su Hijo para morir por nosotros porque nos amó. Y por eso la carta de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Porque no se tiene favor de nosotros. Aleluya. Señor, delante de tu presencia estamos. Señor, cada uno de nosotros hemos sido expuestos esta mañana a la luz de tu palabra. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes de cuántas cosas, Señor, de cuántas relaciones tenemos que restaurar, de cuántas relaciones tenemos que cuidar, de cuántas personas tenemos que acercarnos. Perdónanos, Señor. Perdónanos si neciamente hemos actuado, si a veces ciegamente hemos actuado y nos equivocamos, quizás tal vez con buena intención nos equivocamos. Te pedimos que nos perdones, Señor. Oh Dios, ayúdanos por favor, ayúdanos a restaurar como personas maduras en la fe, como personas adultas en la fe, como personas mayores en la fe, Señor. Queremos dar esos primeros pasos, Señor. Ayúdanos a dar el primer paso, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Permítenos, Señor Jesús, a ver con otros ojos, con esos ojos de amor que tú colocaste, así como tú nos ves a nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras flaquezas, nos ves con ojos de amor. Ayúdanos a ver a los demás con esos mismos ojos de comprensión, de ayuda, de tolerancia, de afecto cristiano, de restauración, haciendo y cumpliendo lo que tu palabra nos enseña que hagamos. Ayúdanos a restaurar. ¿Cuánta gente, Señor, sería restaurada con nosotros, con un simple gesto de amabilidad, con un simple gesto de cariño, con un simple gesto de aprecio, un acercamiento cálido,
¿Cuánta gente recibiría un bálsamo de fraternidad, de paz, solo si diéramos un sencillo paso? Ayúdanos a darlo, Señor. Rompe en nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria que no nos deja, Padre, y ayúdanos a restaurar a otros, a animar a otros, a consolar a otros, a motivar a otros en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia sana en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser una congregación sana, una congregación viva, una congregación donde podamos tener esa diversidad, nuestras personalidades, nuestros temperamentos, nuestros diferentes caracteres, nuestros diferentes gustos, nuestras diferentes tendencias, pero sanos en la fe, pero restauradores, pero animados, pero unidos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque eres tan especial. A tu nombre, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Padre. Aleluya.